Lo primero que noté fue el silencio. No el silencio respetuoso que uno espera en un funeral, sino el silencio frío y sofocante que te hace preguntarte si deberías haberte quedado en casa. Me quedé en la parte trasera de la sala, sujetando mi bolso con más fuerza de la necesaria, mis tacones se hundían ligeramente en la alfombra. Nadie se giró para saludarme, nadie me ofreció un asiento. Era como si no perteneciera allí. La foto de mi esposo estaba sobre una mesita cerca del ataúd, enmarcada en plata. Se veía cálido en ella, amable, el hombre con el que me casé. Pero ese no era el hombre que habían venido a recordar, no el hombre sobre el que susurraban. Fue entonces cuando la vi, Vanessa, su hija de su primer matrimonio. Su cabello rubio estaba recogido con fuerza, sus uñas pintadas de un rosa pálido perfecto. Giró la cabeza, me vio y sonrió. No con amabilidad, ni con simpatía. Fue una sonrisa complaciente y divertida, como si mi presencia fuera una especie de remate patético. Y luego se rió. No fue fuerte, pero fue deliberado. Otros a su alrededor también rieron entre dientes. Me quedé paralizada, con la cara tranquila, aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas. Sentí que mis mejillas ardían, no de vergüenza, sino de algo más profundo. Estaba de luto por un hombre con quien compartí mi vida durante 3 décadas, y en ese momento, su hija actuó como si yo fuera la extraña. No lloré. No hablé. Simplemente me moví a la esquina de la habitación y me senté en silencio. Nadie ofreció condolencias, nadie preguntó cómo estaba. Crucé las manos sobre mi regazo y miré el suelo. Antes de empezar, haznoslo saber en los comentarios desde donde nos estás viendo. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias conmovedoras. Antes de la amargura, antes del silencio, antes de que me encontrara sentada sola en su funeral, mi vida con Thomas fue tranquila. No fue el tipo de historia de amor que llena las novelas o provoca envidia, pero era mía, y la apreciaba. Conocí a Thomas en un evento benéfico de la biblioteca cuando tenía 32 años. Él acababa de pasar por un divorcio, y yo acababa de perder a mi padre. Ambos estábamos curando heridas invisibles. A él le gustaba mi naturaleza tranquila, a mí me gustaba su sentido del orden. Dijo que yo traía paz a su vida. Le creí. Cuando nos casamos, su hija, Vanessa, tenía 12 años. Ella se mantuvo rígida con su vestido azul pálido en nuestra pequeña ceremonia y se negó a sonreír en las fotos. Intenté quererla, incluso cuando dejó claro que no tenía intención de dejarme entrar. Asistió a su recital de danza, preparé sus almuerzos cuando nos visitó y dejé pequeñas notas en su mochila. Ella tiró la mayoría, pero yo seguí escribiéndolas. Thomas siempre decía, ella cambiará de opinión, y yo quería creer eso. Me dije a mí misma que solo necesitaba ser paciente. En esos primeros años, nuestra casa estuvo llena de pequeñas alegrías ordinarias, panqueques de los domingos, jardinería en primavera, crucigramas por la noche. Thomas me construyó un pequeño rincón de lectura junto a la ventana. Yo tejía mientras él veía las noticias. No era glamoroso, pero se sentía seguro. Solía sentarme en ese rincón, con las piernas debajo, pensando en lo afortunada que era de haber llegado a una vida que se sentía tan estable. Renuncié a ascensos para estar más en casa, especialmente cuando Vanessa se quedaba con nosotros durante las vacaciones escolares. Quería que ella sintiera que tenía un verdadero hogar con nosotros. Nunca dijo gracias, pero no esperaba que lo hiciera. Solo quería estar allí. Las vacaciones fueron más difíciles, Vanessa a menudo las pasaba con su madre. Pero cuando nos visitaba, apenas me reconocía. Un año, le tejí una bufanda con los colores de su universidad, ella la dejó atrás. Thomas me dijo que no lo tomara personalmente. Fingí que no. Aún así, creí en nuestra vida. Creí que algún día Thomas se daría cuenta de todas las pequeñas cosas que hacía, la lealtad silenciosa, el apoyo constante, el esfuerzo que invertí en construir un hogar donde todos pudieran sentirse seguros. Creí que si me mantenía tranquila, presente y amable, eventualmente las paredes se suavizarían. Thomas podía ser cálido cuando quería. Solía dejar notas dobladas en la encimera de la cocina, solo pequeñas frases como, eché de menos tu sonrisa hoy, o la cena estuvo perfecta. Las guardé todas en una caja debajo de mi mesita de noche. A veces, cuando no podía dormir,
abría esa caja y pasaba los dedos sobre el papel. Me recordaba que importaba, que él me veía. Pero en algún momento, esas notas dejaron de llegar. Las sonrisas se volvieron menos frecuentes. Comenzó a contestar las llamadas de Vanessa en otra habitación. Lo descarté como envejecimiento, estrés, fatiga laboral, la tensión de una familia ensamblada. Todos hacemos concesiones, me decía a mí misma. Eso es lo que requiere el amor. Aún así, me quedé. Preparaba el café cada mañana, rellenaba sus pastillas para la presión arterial, mantenía la cocina llena de sus refrigerios favoritos, incluso cuando nunca me agradecía. Pensé que el amor significaba mantenerse constante, incluso cuando las cosas se sentían desiguales. Pensé que el amor significaba poner a los demás primero, incluso cuando te sentías invisible. Y yo era invisible. Pero no lo vi claramente entonces, aún no. Por la noche, seguía asegurándome de que su manta estuviera bien puesta antes de apagar la luz. Cuando se enfermó de gripe, dormí en el suelo para darle espacio para descansar. Creía que ese tipo de devoción se devolvería a su manera tranquila. La verdad es que había construido mi mundo alrededor de él, alrededor de nuestro matrimonio, alrededor de la idea de que si daba lo suficiente, siempre tendría un lugar. Y durante mucho tiempo, pensé que sí. Pero mientras estaba sentada en la parte trasera de ese funeral, viendo a Vanessa sonreír mientras la gente susurraba a su alrededor, me di cuenta de algo que se había estado gestando durante años, había estado viviendo en la comodidad de mi propia ilusión, y esa ilusión comenzaba a agrietarse. Era un sábado a principios de primavera, uno de esos días raros en que la casa se sentía ligera y tranquila, y Thomas parecía casi como su antiguo yo. Vanessa estaba de visita por el fin de semana. Había conducido desde la ciudad y trajo una botella de vino caro que nunca llegó a compartir. Siempre tuvo una manera de hacer que incluso el gesto más amable se sintiera como una actuación. Había pasado toda la tarde cocinando, pollo asado, puré de papas con ajo, las judías verdes que a Thomas le gustaban con almendras tostadas. Incluso hice el pastel de limón que solía pedir en su cumpleaños. Quería que la noche se sintiera como un momento familiar, una de esas cenas donde se crean recuerdos. Puse la mesa con nuestra vajilla de boda, encendí 2 velas blancas y coloqué tulipanes frescos en el medio. Llegaron con 1 hora de retraso. Vanessa entró con gafas de sol, aunque el sol ya se había puesto. Me miró rápidamente, murmuró hola, y pasó por mi lado para abrazar a su padre. Él se iluminó como un niño, con los brazos fuertemente alrededor de ella. Me quedé allí con un paño de cocina todavía en mis manos, el horno sonando detrás de mí, y lo vi derretirse en sus brazos. Durante la cena, Vanessa habló sobre una inversión inmobiliaria que estaba haciendo con su prometido. Nunca preguntó sobre nuestras vidas, nunca comentó la comida, nunca reconoció el pastel. Thomas la escuchó como si cada palabra fuera un milagro. Apenas me miró. Me serví un vaso de agua y me quedé callada, como había aprendido a hacer. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Miró directamente a Thomas y preguntó, ¿y cómo has sobrevivido todos estos años en los suburbios sin volverte completamente aburrido? Miró hacia mí y sonrió como si acabara de contar un chiste inofensivo. Thomas se rió. No la corrigió, no me defendió, no dijo, tu madrastra ha construido esta casa desde cero. No dijo, renunció a su trabajo para ayudarte a criar. Simplemente se rió entre dientes y dijo, ella me mantiene cuerdo, Dios sabe que alguien tiene que hacerlo. Ese momento debería haber sido pequeño, solo una pequeña risa incómoda en la cena, pero me atravesó como un cuchillo. No por lo que ella dijo, sino por lo que él no dijo. Recogí los platos después de la cena mientras ellos estaban sentados en la sala hablando de acciones, condominios y restaurantes a los que nunca me habían invitado. La voz de Vanessa resonaba cada pocos segundos. Thomas sonaba 10 años más joven a su lado. En la cocina, me paré junto al fregadero fregando una olla que ni siquiera estaba sucia. Mis manos temblaban, y mi pecho estaba apretado. Esa no fue la primera vez que Vanessa dijo algo desagradable, ni siquiera fue lo peor. Pero fue la primera vez que me di cuenta de que Thomas había dejado de protegerme. Esa noche, cuando subieron a mirar viejos álbumes de fotos, me senté sola en el porche trasero con mi taza de té de manzanilla. El viento era fresco y las estrellas estaban afuera. Miré nuestro jardín, el que atendí cada temporada durante 25 años. Pensé en cuántos cumpleaños le había horneado,
cuántas citas con el médico había programado, cuántas noches me había quedado despierta a su lado durante su enfermedad. Y pensé en lo invisible que todo eso debió haber sido para ellos. A la mañana siguiente, Vanessa se fue sin despedirse. Encontré su servilleta de lino todavía doblada, intacta. El pastel solo tenía una porción tomada, la que me había servido a mí misma. Más tarde, le pregunté a Thomas si había disfrutado la visita de ella. Él dijo, por supuesto, es mi hija. Pregunté, ¿alguna vez se te ocurrió que tal vez ella no me respeta? Él se encogió de hombros. Ella simplemente tiene una personalidad fuerte. No te lo tomes tan personal. Me besó la frente y se fue. Fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a cambiar. Todavía no tenía palabras para eso, pero se sentía como una grieta en la pared que había construido para mantenerme segura, una pequeña grieta astillada que eventualmente se convertiría en algo demasiado grande para ignorar. Siempre había asumido que era parte de su familia. Esa noche, me di cuenta de que solo era alguien que vivía en su casa. Después de esa cena, algo sutil pero irreversible cambió entre Thomas y yo. No fue una discusión ni un momento dramático, no hubo gritos, ni puertas que se golpearan. Solo la sensación lenta y creciente de que me había convertido en un elemento fijo en el fondo de su vida, fiable, tranquila, siempre presente, pero ya no realmente vista. La casa seguía funcionando, las comidas seguían cocinándose, la ropa seguía doblándose, las medicinas seguían ordenándose. Pero el calor se había agotado de nuestra rutina. Él pasaba por mi lado en el pasillo y murmuraba algo suave, tal vez un hola o buenos días, pero sus ojos ya no se posaban en mí. Era como si me hubiera convertido en papel tapiz, familiar, reconfortante, pero inadvertido. Lo extraño es que no lo combatí de inmediato. Me adapté, puse excusas. Está cansado, el trabajo es estresante, Vanessa tiene muchas cosas pasando. Llené el silencio con razones. Me dije a mí misma que esto era en lo que se convertían los matrimonios largos, comodidad tranquila, no conexión constante. Pero en el fondo, comenzó a doler. Comenzó a pasar más tiempo en su oficina con la puerta cerrada. Cuando llamaba para llevarle té o un refrigerio, abría la puerta lo suficiente como para tomar la taza, me agradecía con una sonrisa distraída y luego volvía a su computadora portátil. Cuando le preguntaba en qué estaba trabajando, simplemente decía, Vanessa necesitaba ayuda con algo. Siempre era Vanessa. Cuando ella llamaba, él subía el teléfono arriba. A veces salía al jardín y caminaba mientras hablaba, riéndose de chistes que yo no podía oír. Lo miraba a través de la ventana mientras lavaba los platos, preguntándome cuándo mi risa había dejado de importar. En nuestro aniversario de ese año, olvidó que había hecho reservas en un pequeño restaurante italiano que solíamos amar. Incluso había sacado un viejo vestido azul marino que no había usado en años. Cuando entró por la puerta, yo estaba allí parada con tacones, esperando. Pareció sorprendido. ¿Vamos a algún lado? Le dije que era nuestro aniversario. Frunció el ceño, se frotó la frente y dijo, ah, cierto. Me quedé atrapado ayudando a Vanessa con sus impuestos. Lo dejamos para otro día. Asentí y sonreí porque no sabía qué más hacer. Esa noche, me senté a nuestra mesa de cocina y cené pasta sola mientras la lasaña que le había horneado se enfriaba en el horno. Él nunca preguntó por ella. Pequeños momentos como ese comenzaron a apilarse uno encima del otro, como páginas en un libro pesado. Los besos de buenas noches se convirtieron en ligeras palmaditas, las conversaciones se convirtieron en actualizaciones. Dejó de preguntarme qué estaba leyendo o cómo habían sido mis paseos. Dejé de ofrecerlo. Incluso cuando estábamos en la misma habitación, me sentía sola. A veces veíamos la televisión uno al lado del otro en el sofá, y él revisaba mensajes en su teléfono. Echaba miradas furtivas a su pantalla, con la esperanza de ver un mensaje de un amigo o algo gracioso. Siempre era Vanessa. Lo peor no fue la negligencia, fue la forma en que él no se dio cuenta de qué estaba sucediendo. No me trató mal, no gritó ni insultó, simplemente ya no me veía. Intenté acercarme. Compré entradas para un concierto de una banda de jazz que solía amar. Dijo que tenía dolor de cabeza. Sugerí una escapada de fin de semana. Dijo que no podía irse en caso de que Vanessa lo necesitara.
Incluso le escribí una carta, una nota manuscrita metida en el cajón de su mesita de noche, derramando mi corazón. Nunca vi que la moviera ni la mencionara de nuevo. Comencé a pasar más tiempo sola. Caminaba más tiempo en el parque, me quedaba en la biblioteca incluso después de haberme jubilado. Miraba la puesta de sol desde el porche trasero sin invitarlo a unirse a mí. Comencé a guardar mi dolor en silencio, doblándolo en las esquinas de la casa como ropa usada que no tenía la fuerza para reemplazar. Mi amiga Margot se dio cuenta. Vino una tarde y dijo, «Te ves cansada, Elaine, no del tipo que se arregla con dormir». Sonreí y le dije que simplemente me estaba adaptando a la jubilación. Ella no me creyó, pero no insistió. La verdad es que estaba de luto por un hombre que todavía estaba vivo, y estaba de luto por una versión de mí misma que había desaparecido lentamente sin dejar rastro. Me había convertido en alguien que servía, que apoyaba, que se mantenía en su sitio, y todo lo que quería más que nada era sentir que importaba de nuevo. Sucedió un domingo por la tarde, durante lo que debería haber sido una simple reunión familiar. Thomas había organizado una pequeña barbacoa, solo unos pocos vecinos, algunos amigos de Vanessa y su prometido, Trevor. Recuerdo haberme despertado temprano para limpiar el patio, colocar las sillas y marinar el pollo. Incluso usé un suave vestido amarillo que Thomas alguna vez dijo que me hacía ver radiante. Hacía meses que no se fijaba en lo que llevaba puesto, pero todavía me aferraba a pequeñas esperanzas. A veces nos aferramos a las migajas porque hace mucho que no comemos. Al mediodía, la casa estaba llena de voces que no reconocía. Las risas salían del patio trasero mientras yo me movía entre la cocina y la parrilla, rellenando bebidas, revisando los acompañamientos, recogiendo vasos vacíos antes de que se acumularan. Nadie se ofreció a ayudar, nadie preguntó si necesitaba algo. Vanessa llegó con retraso, como siempre. Entró sin llamar, besó a Thomas en la mejilla y me miró directamente. «Huele a que has contratado a un servicio de catering», dijo, mirando a su alrededor. «No lo he hecho», respondí suavemente. Ella levantó las cejas y sonrió levemente. «Oh, qué lindo». Volví al fregadero de la cocina, fingiendo no oír las pequeñas risitas detrás de ella. Se rieron como si yo fuera una reliquia inofensiva que se esforzaba demasiado. No dije nada, no quería arruinar la tarde. Seguí diciéndome que debía ser amable. Más tarde, saqué una bandeja de limonada. Vanessa y su prometido estaban sentados en la mesa del patio con algunos amigos, hablando en voz alta. Mientras me inclinaba ligeramente para colocar la jarra, una de sus amigas preguntó, «Entonces, ¿eres la ama de llaves o la madrastra?» La mesa estalló en risas. Trevor dijo, «Sé amable, Melissa». «Es ambas cosas», dijo ella. Me quedé congelada. Thomas estaba sentado cerca, tomando su bebida, mirándolos. No se rió, pero tampoco dijo nada. No se levantó, no lo detuvo, no me miró. Me enderecé lentamente, sentí el calor subir por mi pecho y me di la vuelta sin decir una palabra. Volví a entrar, coloqué la bandeja en la encimera de la cocina y me quedé allí, con las manos apoyadas en el borde del fregadero. Mi corazón latía con fuerza. No por lo que dijeron, había oído cosas peores en susurros, en miradas. Lo que me rompió fue el silencio de Thomas, su negativa a reclamarme como alguien que merece un respeto básico, su decisión de dejar que se burlaran de mí, no solo como esposa, sino como una mujer que había dado tanto de sí misma. Fui al baño y cerré la puerta en silencio. Me miré al espejo, mi cabello encrespado por el calor, el rímel corrido en las comisuras de los ojos. No lloré, simplemente miré. Miré a la mujer en la que me había convertido, la ayudante, la sombra, la que se aseguraba de que todo funcionara sin problemas para que los demás pudieran brillar. Más tarde esa noche, mientras los invitados se marchaban y el sol comenzaba a ponerse, Thomas entró. No mencionó lo que había pasado. Preguntó si tenía más salsa barbacoa. Eso fue todo. Ni una palabra sobre la broma, ni una pizca de incomodidad en su voz. Actuó como si yo hubiera imaginado todo. Quizás en su mundo eso era más fácil, quizás era más sencillo fingir que mi silencio significaba que estaba bien. Pero no estaba bien. Esa noche, no preparé la mesa para la cena, no pregunté si quería té, me fui a la cama sin decir buenas noches. Él no me siguió arriba, se quedó en el sofá viendo un partido tarde. En la quietud de nuestro dormitorio,
yacía bajo las sábanas, con los ojos bien abiertos. No estaba enojada, no estaba triste, era algo más profundo y difícil de definir. Me sentía vacía, como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol, descolorida. A la mañana siguiente, recogí el vestido amarillo y lo tiré a la bolsa de donaciones. Ya no quería usar nada que me recordara a ser ignorada. Esa barbacoa fue el momento en que supe que algo dentro de mí se había roto, no con fuerza, ni de manera dramática, sino de esa manera silenciosa y permanente que te cambia para siempre. No fue un solo incidente lo que me empujó, fue una erosión constante, como el agua desgastando la piedra. Una mañana, simplemente me di cuenta de que no quedaba nada a lo que aferrarme. Thomas había estado entrando y saliendo del hospital ese año, su salud estaba decayendo, presión arterial alta, fatiga crónica, un derrame menor que él minimizó. Cuidé de él como siempre lo había hecho, controlé sus medicamentos, seguí las citas, preparé comidas insípidas que se ajustaban a la dieta que recomendaron los médicos. Incluso puse alarmas durante toda la noche para revisarlo. Lo hice sin cuestionarlo, eso es lo que hace una esposa. Entonces Vanessa comenzó a visitarlo con más frecuencia. Ella trajo su propio equipo de decisiones, nuevos médicos, nuevas rutinas, nuevas expectativas. Llegó con cuadernos y tabletas, me interrumpió durante las consultas y ni una sola vez preguntó qué pensaba. Pasé de cuidadora a espectadora en cuestión de semanas. Una tarde, regresé de la farmacia y encontré la sala reordenada. El sillón que Thomas siempre usaba había desaparecido, en su lugar había un sillón reclinable más nuevo y moderno. Vanessa estaba dando instrucciones a 2 repartidores como si fuera su casa. Me quedé allí en la puerta, todavía sosteniendo la bolsa de papel de las recetas. Ella levantó la vista y dijo, «Papá necesita un mejor soporte, esa silla vieja era horrible». Esa silla era su favorita, dije en voz baja. Se acostumbrará a esto, confía en mí. Ese fue el día en que dejé de discutir, no porque estuviera de acuerdo, sino porque podía sentir lo inútil que era. Era un fantasma en mi propia casa. Luego llegó el momento que finalmente rompió la superficie. Había pasado la mañana cuidando a Thomas, su desayuno, sus medicamentos, su baño. Cuando Vanessa llegó, me dijo que fuera a descansar. Sonaba a amabilidad, pero su voz tenía algo más frío por debajo. Subí y me senté al borde de la cama. Podía oírlos abajo, su voz alta explicando algún nuevo suplemento, Thomas murmurando en señal de acuerdo. Luego, cuando pasé la parte superior de las escaleras para regresar con el horario de medicamentos que había escrito, escuché la voz de Vanessa, clara y cortante, él tiene buenas intenciones, pero honestamente, papá, ella es más una carga ahora. No tienes que preocuparte por ella, yo puedo manejar todo. Me quedé congelada. Hubo una pausa, luego Thomas dijo, lo sé, es solo complicado. Ni una sola vez me defendió, ni una sola vez le recordó que yo había sido la que lo había cuidado mientras ella estaba ocupada construyendo condominios y socializando. Dejó que sus palabras se mantuvieran. No bajé, di la vuelta, regresé al dormitorio, cerré la puerta y me senté en silencio. Esa noche, le dije que me iba a quedar con mi sobrino, Greg, por unos días. No preguntó por qué, simplemente dijo, avísame si necesitas algo. ¿Necesitar algo? Había necesitado tanto durante tanto tiempo, y él nunca se había dado cuenta. Greg me recibió con los brazos abiertos. Tenía una habitación de invitados que daba al patio trasero con luz suave por las mañanas y un edredón cálido en la cama. Su casa olía a canela y cedro. No pidió explicaciones, simplemente me hizo té y me dejó sentarme. Me quedé 3 días, luego 5, luego pasó una semana, y nadie de la casa llamó, ni Thomas, ni Vanessa. Era como si me hubieran borrado silenciosamente, y nadie echara de menos el espacio que una vez ocupé. Durante ese tiempo, comencé a darme cuenta de lo vacía que me había vuelto. Había pasado décadas sirviendo a una vida que ya no me veía. Había confundido la rutina con el amor y la obligación con la pertenencia. Una tarde, estaba parada en la cocina de Greg, doblando la ropa, y miré por la ventana. Había un pequeño petirrojo en la cerca, simplemente sentado quieto, luego despegando con repentina gracia. Lo vi elevarse hacia el cielo y sentí que algo en mi pecho se desataba. No estaba enojada, no estaba amargada, simplemente estaba harta. No llamé a Thomas, no envié una carta, no exigí nada.
Simplemente me quedé donde estaba. Empecé a leer de nuevo, di largos paseos sin necesidad de estar en casa a una hora determinada, me reí, no a carcajadas, pero lo suficiente como para que Greg notara y dijera, es bueno verte volver. Tenía razón. Me había marchado en silencio, destrozada e invisible, pero en algún lugar profundo en mi interior, algo pequeño y sólido aún estaba vivo, y comenzaba a respirar de nuevo. Hay un cierto silencio que llena una habitación cuando te das cuenta de que nadie viene a buscarte, nadie se pregunta dónde has ido o por qué. No es la paz de la soledad, es el dolor de ser olvidado. La habitación de invitados de Greg se convirtió en mi refugio. Al principio, se sintió temporal, una pausa, un respiro, un lugar para recomponerme antes de regresar. Pero cuanto más tiempo me quedaba, más comprendía que no quedaba nada a lo que regresar. Lo que antes se sentía como un hogar se había convertido en algo más frío, una estructura, una historia, no un lugar de amor. Greg fue amable, me dio espacio, nunca cuestionó por qué seguía allí. Pero ni siquiera su amabilidad pudo detener el peso que me oprimía el pecho. Cada mañana, comencé a despertarme cada vez más temprano, no por energía, sino por miedo. Me quedaba quieta en la cama, mirando al techo y pensando, esto es todo, aquí es donde aterricé después de todo. No tenía trabajo, ni casa propia, ni hijos, ni familia que me controlara. Había pasado décadas volcándome en el mundo de Thomas, y ahora que estaba fuera de él, no tenía nada a lo que aferrarme. Una tarde, decidí visitar la casa. No se lo dije a Greg. Conduje la ruta familiar lentamente, con las manos apretadas en el volante. No había regresado desde el día que me fui. El jardín que una vez cuidé parecía descuidado, la ventana del frente tenía cortinas nuevas, el gusto de Vanessa, modernas, frías. Me quedé sentada en el coche un rato, luego vi a Vanessa salir al porche con una taza de café en una mano y su teléfono en la otra. Se estaba riendo. No me notó, no miró a su alrededor. Estaba parada en mi porche, en los ladrillos que había fregado cada primavera, en la puerta donde había esperado a Thomas tantas veces, y se veía perfectamente como en casa. Me fui antes de que me viera, mi pecho se sentía vacío. Me detuve en una gasolinera 5 minutos después y lloré más de lo que lo había hecho en años. Me incliné hacia adelante en el asiento del conductor, sollozando en mis manos, sin importarme quién viera. No se trataba de la casa, ni siquiera se trataba de Vanessa. Se trataba de darme cuenta de que me habían borrado. Pensé en el pastel de limón que horneaba cada año, las colchas que doblaba al pie de la cama de Thomas, las cartas que le escribí cuando estaba enfermo, las tarjetas de cumpleaños que Vanessa nunca abrió, las mañanas de Navidad que pasé sola mientras ellos se reían arriba. Nada de eso me había anclado en sus vidas. Yo era el fondo. Regresé a casa de Greg y no hablé mucho esa noche. Preguntó si quería cenar. Negué con la cabeza. Me senté en el porche trasero y observé cómo el viento se movía entre los árboles. Todo se sentía pesado, mi cuerpo, mi mente, incluso el aire. Intenté recordar la última vez que alguien me había mirado con amor verdadero, no cortesía, no obligación, solo amor. No pude. Esa noche, tuve un sueño. Estaba caminando por una casa, pero todos los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, las paredes estaban en blanco. Abrí puertas y no encontré nada detrás de ellas, habitación tras habitación vacía. Me desperté jadeando. Me levanté de la cama, caminé descalza hacia la cocina y me paré junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Podía ver mi reflejo débilmente en el cristal, mi cabello estaba sin cepillar, mis ojos estaban hinchados. No me parecía a mí misma, ya no sabía quién era. Ese fue el fondo, no una caída dramática, sino la lenta comprensión de que había desaparecido en la vida de otras personas durante tanto tiempo que había olvidado la mía propia. Susurré para mí misma, tienes que empezar de nuevo. Las palabras se sentían extrañas en mi boca, pero eran ciertas. Nadie iba a arreglarlo, nadie iba a salvarme. Tenía que salvarme a mí misma. Comenzó con una caja. Greg me había preguntado si quería revisar algunas de mis cosas cuando dejé la casa de Thomas. Solo me había llevado una maleta y mi bolso, el resto, recuerdos, documentos, álbumes de fotos, había sido empacado por Vanessa y enviado sin una nota. Las cajas habían estado en el garaje de Greg durante semanas, sin abrir. No estaba lista,
pero una mañana me desperté antes del amanecer, inquieta e incapaz de volver a dormirme. La casa estaba tranquila. Me preparé una taza de té, me envolví una chal alrededor de los hombros y fui al garaje. El aire estaba fresco, y el aroma a cartón y polvo me envolvió como un recuerdo. La primera caja contenía cosas familiares, mis tazas favoritas, un plato astillado de nuestro primer aniversario, algunas bufandas viejas. Debajo de ellas, encontré una foto de Thomas y yo en la playa de Men. Habíamos hecho el viaje por nuestro 10º aniversario. Recuerdo lo ventoso que hacía, como él me había tomado de la mano durante todo el camino por el muelle. Miré la foto durante mucho tiempo, preguntándome cómo habíamos llegado tan lejos de esa versión de nosotros. Pasé a la siguiente caja, esta era más pesada. Adentro había carpetas de impuestos viejas, registros médicos y sobres del banco. Los revisé lentamente hasta que encontré uno etiquetado simplemente, documentos de fideicomiso Elaine. Hice una pausa. La letra era inconfundiblemente la de Thomas, cuidadosa y ligeramente inclinada, con ese bucle extra que siempre ponía en su E minúscula. Mis manos comenzaron a temblar al levantar la carpeta. Adentro había un documento mecanografiado, cuidadosamente sujeto con clips. Adjunto al frente había una nota escrita en papel rayado con bolígrafo. Elaine. En caso de que algo suceda, esto es para ti. Mereces tener algo que sea tuyo. Gracias por todo. Thomas. Mi garganta se apretó. Dejé la carta y comencé a leer el documento. Era un fideicomiso legal, fechado casi 5 años antes. Declaraba sin ambigüedades que a la muerte de Thomas, la plena propiedad de nuestra casa marital se transferiría únicamente a mí, no a Vanessa, no a la herencia, a mí. Estaba notariado, firmado, legal. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, leyéndolo una y otra vez. Una parte de mí se sintió aturdida, otra parte, más profunda, más vieja, más cansada, sintió algo aún más pesado, alivio. No por la casa, aunque la seguridad de ella importaba más ahora que nunca, sino porque significaba que me había visto, quizás no con palabras fuertes o gestos grandiosos, pero lo había sabido, en algún nivel, lo que yo había dado, lo que yo había llevado, y había intentado dejarme algo más que silencio. Aún así, dolió. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué me había dejado irme sintiéndome tan pequeña? ¿Por qué se había quedado callado mientras su hija me borraba? Regresé adentro con la carpeta apretada contra mi pecho. Greg estaba sirviendo cereal en la encimera de la cocina. Levantó la vista y vio mi cara. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza, luego la negué. ¿Encontré algo? Nos sentamos a la mesa y le mostré la carta. La leyó lentamente, luego me miró con ojos suaves y firmes. Él lo sabía, tía Elaine, dijo. Puede que no lo haya dicho bien, pero lo sabía. Apreté los labios y exhalé por la nariz, tratando de no volver a llorar. Había pasado tanto tiempo preguntándome si me lo había imaginado todo, si mi lugar en esa casa, en ese matrimonio, solo había existido en mi cabeza. Este documento, esta carta doblada, era la prueba de que no había sido invisible. Había importado. Regresé al garaje más tarde ese día, buscando más. Encontré más carpetas, más sobres, pero ninguno tan significativo, solo papeleo estándar. Pero el fideicomiso fue suficiente, fue más de lo que había esperado. Esa noche, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en meses, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Me sentí arraigada de nuevo, no en la vida de otra persona, en la mía propia. Tenía derecho a esa casa, el derecho legal, sí, pero también el emocional. La había construido, había dedicado mi vida a ella, y ahora era mía. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una opción. No sucedió de golpe, no hubo un momento de iluminación, ningún discurso apasionado o decisión audaz. Fue más silencioso que eso, más interno, como el lento retorno de la sensación después de que una extremidad se duerme. La mañana después de encontrar el documento del fideicomiso, me desperté temprano. La casa todavía estaba oscura, el mundo exterior apenas insinuaba el amanecer. Me senté al borde de la cama, el fresco suelo de madera bajo mis pies me daba una base de una manera que no había sentido en meses. Algo era diferente, la tristeza todavía estaba ahí, pero había cambiado.
No me estaba consumiendo, estaba a mi lado ahora, algo con lo que podía caminar, no ahogarme. Me vestí e hice té. Me senté junto a la ventana de Greg y observé cómo la luz se elevaba a través del patio. Una ardilla corrió por la cerca, un pájaro aterrizó cerca del borde del jardín, picoteando sus semillas. La vida, pequeña y constante, continuaba, y yo todavía estaba aquí. Yo era parte de ella. Más tarde ese día, me llevé a la biblioteca. No había entrado en una en más de un año, desde que me jubilé. El olor a papel y betún para madera me golpeó en el segundo en que entré, y algo en mi pecho dolió, de una buena manera. Recorrí los pasillos lentamente, pasando los dedos por los lomos de los libros que una vez había archivado y recomendado. Tomé una novela que me había encantado hace años, me senté en una esquina y leí durante horas. Nadie me esperaba, nadie necesitaba nada. No era una cuidadora en ese momento, solo era una mujer en una biblioteca, recordando quién solía ser. Al día siguiente, fui a caminar al parque. Llevaba un abrigo que no me había puesto desde el último invierno con Thomas. Solía apurarme en los paseos, siempre consciente de cuándo querría cenar o si necesitaría algo de la farmacia. Pero ahora caminé despacio, me detuve a observar a un grupo de niños alimentar patos, escuché el crujir de las hojas bajo mis zapatos. En un momento, pasé junto a una pareja sentada en un banco, tomados de la mano. La mujer tenía el cabello blanco recogido en un moño, el hombre estaba leyendo en voz alta de un periódico doblado. Parecían contentos, pacíficos. No me sentí envidiosa, no me sentí amargada, me sentí tranquila. Comencé a reclamar pequeñas cosas. Cociné para mí misma, no porque alguien tuviera hambre, sino porque extrañaba el ritmo de preparar comida que realmente disfrutaba. Puse música mientras limpiaba, abrí diarios antiguos y releí entradas de años atrás. Me sorprendió encontrar cuántas veces había escrito sobre la soledad, incluso en los primeros años de mi matrimonio. Estaba allí, silenciosa, constante, simplemente no me había permitido reconocerla. Una tarde, me encontré con Margot para tomar un café. No la había visto en semanas. Me abrazó con fuerza cuando llegué. «Te ves mejor», dijo, buscando mi cara. «¿Más ligera?» Asentí con la cabeza. Siento que me estoy despertando de algo que no sabía que estaba durmiendo. Hablamos durante horas. Le conté sobre el fideicomiso, sobre la carta, sobre el silencio que Thomas dejó atrás. No ofreció frases hechas, simplemente escuchó. Creo que olvidé que existía fuera de él, dije en un momento. No quiero volver a eso. No tienes que hacerlo, dijo ella. Tienes permitido comenzar de nuevo. Esa noche, me senté y hice una lista, nada grandioso, solo pequeñas cosas que quería hacer, cosas que había pospuesto durante años, cosas que una vez pensé que eran egoístas. Tomar una clase de pintura, visitar la costa de nuevo, organizar una cena para amigos, comenzar un jardín en un lugar nuevo. Y al final, escribí, recupera lo que es mío. No se trataba de venganza, ni siquiera se trataba de la casa. Se trataba de honrar la versión de mí que había sobrevivido, la mujer que había pasado años dando, sirviendo, amando, y que finalmente estaba lista para elegir a sí misma. Doblé la lista y la guardé en el cuaderno que ahora llevaba conmigo, una pequeña y silenciosa promesa. Ya no era invisible, ni para el mundo, ni para mí misma. Y ahí fue donde comenzó, el verdadero comienzo. Una vez que decidí que no iba a volver a ser invisible, comencé a hacer planes, pero no se lo dije a nadie. No hubo ningún anuncio, ninguna confrontación. No llamé a Vanessa, no le escribí una carta a la familia de Thomas, ni siquiera se lo dije a Margot, aunque sospecho que lo vio formándose en mis ojos durante nuestro último café. Simplemente comencé a moverme, silenciosamente, deliberadamente, como una mujer que finalmente se había dado cuenta de que no le quedaba nada que perder y todo por recuperar. Lo primero que hice fue llamar a un abogado, no del tipo que Vanessa había paseado, sino alguien local, tranquilo y minucioso. Le llevé los documentos del fideicomiso, la carta que Thomas había escrito y copias de la escritura de la casa. Los leyó con calma mesurada, hojeando cada página con cuidado antes de asentir. Usted es la beneficiaria legal de la casa, dijo con sencillez. A Vanessa puede que no le guste, pero la ley es clara, es suya. Algo en la forma en que lo dijo, directo, inquebrantable, me dio coraje.
Se ofreció a comenzar el papeleo inmediatamente para transferir el título completamente a mi nombre y preparar avisos de cambio de ocupación si fuera necesario. Asentí, firmé los formularios y salí de su oficina, manteniéndome un poco más erguida. Luego, visité el banco. No había mirado las cuentas conjuntas en meses. Vanessa había insistido en hacerse cargo después de que la salud de Thomas empeorara y, como una tonta, la dejé. Entonces creía que estaba ayudando, pero ahora podía ver el patrón más claramente. El banquero parecía confundido cuando me presenté. Hay una nota en la cuenta para notificar a la señorita Harper, Vanessa, sobre cualquier cambio, dijo. Sonreí cortésmente. Eso ya no será necesario. Soy la cónyuge sobreviviente. Aquí están el fideicomiso y el certificado de defunción. El rostro del banquero cambió, apenado, respetuoso. Actualizó el archivo. Salí con acceso completo y una copia certificada de todo. No toqué un centavo, solo necesitaba recuperar el control, no sobre el dinero, sobre mi vida. A partir de ahí, comencé a reunir las piezas que había dejado atrás. Regresé a la casa una vez durante el día, cuando sabía que Vanessa no estaría. Toqué el timbre, aunque no era necesario, todavía tenía una llave. Nadie respondió. Entré. Fue surrealista, entrar en un espacio que solía ser mío, ahora reorganizado para borrarme. Las paredes habían sido pintadas, nuevas obras de arte colgaban en el pasillo, mis cortinas habían sido reemplazadas por persianas modernas. Y, sin embargo, mientras caminaba de habitación en habitación, noté los detalles. No habían tocado la abolladura en el zócalo donde Thomas había dejado caer una maleta, los arañazos en la mesa de la cocina de cuando montamos los muebles juntos, el ligero aroma del limpiador de lavanda que siempre usaba en el baño de arriba. Mi presencia no había desaparecido, simplemente había sido enterrada. Me quedé mucho tiempo en nuestro antiguo dormitorio. La cama estaba cubierta de almohadas que no reconocí, mi mesita de noche había desaparecido. Pero cuando abrí el armario, mi bata todavía colgaba en un gancho olvidado detrás de la puerta. Me la llevé antes de irme. Fui al porche trasero. El jardín estaba salvaje ahora, descuidado y sin amor. Me arrodillé y toqué el borde del suelo. Murmuré una promesa silenciosa para mí misma, esto volverá a ser mío, no porque lo necesite, sino porque me lo gané. Durante la semana siguiente, finalicé el papeleo, cambié las cerraduras a través del bufete de abogados y notifiqué a los servicios públicos de la ciudad. Cada movimiento que hice fue silencioso, legal, cuidadoso. No estaba tratando de causar caos, no buscaba venganza. Estaba restaurando lo que siempre debió ser mío. Vanessa no se había puesto en contacto conmigo desde el funeral, ni un mensaje, ni una llamada. Sabía que ella pensaba que había desaparecido para siempre. La dejé seguir pensando eso hasta el día en que la carta certificada llegó a su puerta, informándole que la propiedad en la que se había instalado ahora legalmente me pertenecía, y que tenía 30 días para desocuparla o presentar un contrato de arrendamiento formal. No escribí la carta, no era necesario. Para entonces, mi silencio se había convertido en su propio tipo de poder. No vi la reacción de Vanessa cuando llegó la carta certificada, pero puedo imaginarla. La habría abierto rápidamente, probablemente esperando una actualización bancaria rutinaria o algún papeleo de la herencia que creía que estaba bajo su control. No habría esperado un aviso legal. No habría esperado mi nombre estampado y firmado en la parte inferior, reclamando la casa que ahora llamaba hogar. No había tenido noticias mías desde el funeral, no le había dicho nada. Probablemente pensó que me había escabullido en humillación. Nunca entendió la fuerza de las mujeres tranquilas. No esperé una llamada telefónica ni un golpe en mi puerta, no me preparé para una confrontación. Simplemente seguí con mi vida, dejando que las ruedas que había puesto en marcha siguieran girando. Era una sensación extraña, este poder silencioso. Durante tanto tiempo, me había movido por el mundo con los hombros encogidos, tratando de no ocupar espacio, tratando de no interrumpir. Ahora me movía con calma y certeza. No necesitaba explicarme, no le debía una actuación a nadie. La gente comenzó a notar el cambio. Greg, dijo una mañana en el desayuno, pareces diferente últimamente, como si volvieras a tener el control. Sonreí. ¿Lo tengo? Comencé a cocinar de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería.
Llené la cocina con olores que me recordaban quién era antes de todo esto: tostadas de canela, papas asadas con romero, sopa de pollo casera, el tipo de comidas que hacían que una casa se sintiera viva. Una tarde, conduje a un vivero y elegí plantas para un nuevo jardín. No sería grande, solo algunas hierbas, algo de lavanda, quizás tomates si el suelo lo permitía. Llevé las macetas a mi auto yo misma, nadie ofreció ayuda, y no la necesitaba. El cambio no solo estaba sucediendo dentro de mí, estaba sucediendo a mi alrededor. Margot me invitó a hablar en su círculo de mujeres. No tienes que compartir toda la historia, dijo, solo habla sobre empezar de nuevo. Dudé, pero fui. Me paré frente a 15 mujeres, algunas mayores, otras más jóvenes, y les conté sobre perderte a ti misma sin darte cuenta. Les dije lo fácil que es dar hasta que no quede nada, y les dije que volver de eso no es ruidoso ni glamoroso, es lento, es diario, es pequeño, actos repetidos de elegirte a ti misma. Después, una mujer se me acercó llorando. Acabas de describir mi matrimonio, dijo. Nos abrazamos, no necesitábamos decir nada más. De vuelta en casa de Greg, recibí un correo electrónico de mi abogado. Vanessa había respondido. El tono era muy formal. Cuestionó la validez del fideicomiso, afirmó que actuaba en el mejor interés de su padre, dijo que merecía opinar sobre lo que sucedía con la casa. Mi abogado respondió en mi nombre, adjuntando los documentos firmados y notarizados y reafirmando mi propiedad legal. Le dijo claramente que podía desocupar o presentar una solicitud de arrendamiento formal. Ella eligió el silencio. 2 días después, su auto había desaparecido del camino de entrada. Las imágenes de seguridad, ahora enrutadas a mi teléfono, mostraban a los mudanceros cargando muebles en un camión. No dejó una nota, no llamó, no intentó verme. Lo vi todo desde la cocina de Greg, tomando café. La casa era mía de nuevo, no solo en el título, en la presencia. No porque lo exigiera, no porque gritara o rogara, sino porque hice el trabajo en silencio. Lo hice con cuidado, atentamente, en nombre de cada cena olvidada, cada amabilidad borrada, cada momento en que me senté a una mesa y vi a la gente fingir que yo no estaba allí. El silencio que solía perseguirme se había convertido en algo más, algo poderoso. No era ausencia, era presencia sostenida con intención. Vanessa se pudo haber reído de mí en esa funeraria, pero ahora yo tenía las llaves, y ni siquiera había alzado la voz. No fue dramático, esa es la parte que sorprende a la gente cuando cuento la historia ahora. No hubo gritos, ni amenazas, ni escenas en el camino de entrada. Fue silencioso, y eso lo hizo aún más poderoso. Esperé 2 semanas después de que Vanessa se mudara. No me apresuré a regresar a la casa, necesitaba tiempo, no solo para que el papeleo se aclarara, sino para que mi espíritu se calmara. Quería cruzar esa puerta principal no como alguien que había sido descartado, sino como alguien que se había elegido a sí misma. En una suave mañana de jueves, me puse una blusa de lino suave, una que nunca antes había usado en esa casa. Era azul pálido, del color de los cielos tranquilos. Me cepillé el cabello, me puse zapatos planos y conduje a lo que alguna vez fue mi hogar y ahora oficialmente mío de nuevo. Cuando estacioné afuera, noté la ausencia. Su camioneta había desaparecido, el porche, antes lleno de paquetes y zapatos de Vanessa, estaba vacío, las persianas estaban cerradas, no había macetas en los escalones, ni felpudo de bienvenida. La casa parecía haber exhalado. Entré lentamente. El aire estaba viciado, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Las cajas habían desaparecido, los muebles despojados. Se había llevado todo lo que podía reclamar como suyo, y al hacerlo, dejó los huesos de lo que yo había construido, los pisos de madera que elegí, la pintura que apliqué en las paredes un verano cuando Thomas tuvo gripe, los estantes que forré con libros. Todo seguía ahí, esperando. Recorrí cada habitación con paso firme. No lloré, no sonreí, solo observé. En el dormitorio, mi bata todavía colgaba en la parte trasera de la puerta del armario, en la cocina, mis viejas tazas medidoras estaban metidas en el cajón equivocado. Tomé nota mental para volver a colocarlas. Entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie. Pensé que quizás era un vecino o alguien que dejaba correo dirigido a Thomas, pero cuando abrí la puerta, Vanessa estaba allí. Parecía cansada, tenía el cabello recogido,
el rostro sin maquillaje, los ojos oscuros con lo que no había dicho. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado sin decir una palabra y la dejé entrar. Caminó directamente a la sala de estar y se paró cerca de la chimenea donde Thomas solía colgar las medias. Me quedé junto a la puerta. No dijo nada sobre el fideicomiso, sobre la carta. Nunca me lo dijo, dije, nada. Solo pensé, siempre me prometió que la casa me llegaría, que este lugar sería mío. Su voz no contenía enojo, contenía confusión, del tipo que surge cuando el suelo bajo tus pies se mueve y nadie te advierte qué va a suceder. También me prometió muchas cosas, dije, con voz firme, pero las promesas no significan mucho si solo las mantienes en susurros. Ella miró hacia abajo, y por un momento la vi no como la mujer que se burló de mí, no como la hija que me hizo a un lado, sino como alguien que había estado viviendo en su propia ilusión, como yo durante años. Él escribió el fideicomiso hace 5 años, continué. Eso significa que tomó esa decisión mientras aún estaba sano, y me dejó una nota. No fue larga, pero estaba claro, quería que yo tuviera esta casa. Vanessa se movió inquieta. Podrías haberme dicho. La miré. No preguntaste. Nunca me preguntaste nada. Asumiste que desaparecería. Ella no discutió, simplemente se quedó allí, asintiendo lentamente. Volveré la semana que viene por lo último de mis cosas, dijo. Dejé una caja en el garaje. Puedes hacerlo, respondí. Solo házmelo saber el día. Se volvió para irse, luego hizo una pausa. Realmente pensé que él me amaba más. La miré a los ojos. Tal vez sí, pero eso no significa que me amara menos. Se fue sin decir otra palabra. No me derrumbé en llanto, no me sentí reivindicada, me sentí clara, como si una niebla que había durado mucho tiempo finalmente se hubiera disipado. La revelación no se trataba de la propiedad, no se trataba de demostrar que estaba equivocada, se trataba de reclamar la verdad de mi lugar. Siempre había estado aquí, ella simplemente se había negado a verme. Ahora no tenía más remedio. Vanessa nunca regresó por la caja del garaje. Pasó una semana, luego 2. Le di el tiempo que dijo que necesitaba, incluso dejé la puerta lateral sin llave por si prefería recogerla sin enfrentarme a mí de nuevo. Pero la caja permaneció exactamente donde estaba, en el estante cerca del antiguo banco de trabajo de Thomas, acumulando polvo. Al principio, debatí si debía llamarla, pero algo me dijo que no lo hiciera. Ella había dicho lo suyo, yo había dicho lo mío. Algunas puertas no necesitan volver a abrirse. Por esa época recibí un segundo sobre del abogado. Casi no lo abrí de inmediato, asumí que era solo una declaración final o un papeleo de seguimiento para el fideicomiso. Pero cuando desplegué la carta, mis manos comenzaron a temblar. Era otro testamento. Al parecer, meses antes de su muerte, Thomas había redactado un segundo documento más personal, uno que nunca se mencionó en la lectura que Vanessa había organizado, posiblemente porque se había archivado por separado. El abogado solo lo descubrió mientras cerraba los registros privados de Thomas. Este no había pasado por el equipo legal de su hija, se había preparado y guardado silenciosamente en un cajón con llave en su oficina, a mi nombre. En su interior había algunas notas manuscritas y adiciones legales. No solo me había dejado la casa, sino que también había transferido todas las pertenencias personales que contenía, muebles, joyas, reliquias, y una cuenta de ahorros separada que había mantenido oculta a la familia. No era una cantidad enorme, pero era lo suficientemente sustancial como para marcar la diferencia. Pero fue lo que escribió al final lo que aún me conmovió. Elaine. Si estás leyendo esto, entonces ya me he ido, y si soy honesto, no merezco la paz que traerás a esta casa ahora, pero espero que la tomes. Espero que la llenes de nuevo con tu voz, tus libros, tu fuerza. Gracias por estar a mi lado más tiempo del que probablemente me merecía. Esto es tuyo. Lo decía en serio, siempre. Me senté a la mesa de la cocina, la carta abierta frente a mí, mi té sin tocar a su lado. No lloré, no sonreí, simplemente respiré. No se trataba de dinero, ya ni siquiera se trataba de la casa. Se trataba de validación. Después de años de ser tratada como el personaje secundario de mi propia vida, aquí estaba la prueba escrita del hombre que una vez no se había defendido de mí, de que yo había importado, de que él me había visto, aunque demasiado tarde.
Archivé los documentos con el abogado, agregué la cuenta a mis registros y coloqué la carta en un cajón mío, no por amargura, sino por un reconocimiento silencioso. Era un fragmento de la historia que finalmente se había contado. El verdadero giro llegó más tarde, cuando me encontré con Vanessa de nuevo en un evento benéfico. Era uno de esos almuerzos formales de primavera en una galería de arte local. Margot me había invitado, sin saber que Vanessa también estaría allí. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, algo cambió. Estaba parada junto a la mesa de aperitivos, vestida de negro, con la postura rígida. Parecía más delgada, su prometido no estaba a la vista. No se acercó a mí de inmediato, de hecho, parecía que podría irse. Pero en cambio, después de una larga pausa, se acercó. Leí la carta, dijo en voz baja. Incliné la cabeza. ¿Qué carta? La que él te escribió. Encontré una copia. No sabía que había escrito algo así. Permanecí en silencio, esperando. Ella se movió incómodamente. Creo que quería arreglar las cosas. Creo que hizo lo mejor que pudo. Respondió, a su manera. Ella miró hacia abajo. Supongo que te debo una disculpa. Asentí una vez. Sí. Pero no la estoy esperando. Eso pareció impactarla más profundamente de lo que esperaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella los limpió. No te molestaré más, dijo. Solo quería que lo supieras. La vi alejarse y no sentí ningún triunfo, solo paz. Porque la justicia final no siempre se parece a un castigo, a veces se parece a la verdad finalmente dicha. A veces es solo el peso de los años aliviado por unas pocas palabras honestas y el poder de alejarse en tus propios términos. Ese fue el momento en que la historia cambió por completo, no cuando obtuve la casa, ni cuando leí la carta, sino cuando ella me vio no como una carga o un sustituto, sino como una mujer que ya no podía ignorar. Y no necesitaba decir otra palabra. Habían pasado casi 3 meses desde la última vez que vi a Vanessa cuando llegó la tarjeta, no un mensaje de texto, ni un correo electrónico, una tarjeta manuscrita en un sobre de color crema sin remitente, solo mi nombre y el número de la calle de la casa escritos cuidadosamente en la parte delantera. Por un momento, pensé que podría ser de un vecino, pero cuando la abrí y vi la cuidadosa escritura cursiva, reconocí su letra al instante. Decía: Ela. Sé que he dicho demasiado poco, demasiado tarde. No espero nada de ti. Solo quiero que sepas que comencé terapia. Estoy tratando de comprender las formas en que he herido a personas que solo querían paz. Espero que la casa se sienta más ligera ahora. Espero que tú también. Vanessa. No había firma más allá de su nombre, ninguna disculpa escrita directamente, pero la nota no necesitaba muchas palabras. Su tono era más silencioso que el de la mujer que había conocido, más honesto. Doblé la tarjeta y la coloqué en el mostrador. No me apresuré a responder, no sabía si lo haría. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí obligada a arreglar, nutrir o llevar el peso de la culpa de otra persona. Aún así, su mensaje permaneció conmigo. Una semana después, estaba cuidando el jardín. Había despejado el exceso de vegetación, había podado las rosas y había plantado lavanda en el borde trasero del jardín. Estaba empezando a florecer, y el aire transportaba su aroma a través de las ventanas abiertas. Me quedé allí, con mis guantes puestos, una paleta en una mano, y pensé en cuánto había cambiado desde que me alejé de la vida a la que alguna vez me aferré. Entonces la vi. Vanessa estaba parada justo afuera de la puerta, insegura de si debía acercarse. Llevaba jeans y un cardigan sencillo, nada parecido a la ropa elegante que solía verla usar. Tenía las manos metidas en las mangas, y sus hombros parecían pequeños, como si se estuviera preparando para el rechazo. No dije nada, no la invité a entrar, esperé. Ella dudó, luego abrió lentamente la puerta y entró. No quería venir sin invitación, dijo. No lo hiciste, respondí. Enviaste una tarjeta. Ella sonrió levemente, casi avergonzada. No estaba segura de si era lo correcto. Me sacudí los guantes y asentí. Las cosas correctas se ven diferentes cuando no intentas ganar. Nos quedamos en silencio por un momento. Ella miró alrededor del jardín. Se ve hermoso, dijo.
Como solía ser. Se siente como solía ser, dije, y mejor. Vanessa se acercó, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. No sabía cómo hablar contigo cuando era más joven. Estaba enojada, y te culpé por cosas que no eran tuyas de llevar. Lo veo ahora. Asentí, no por acuerdo, sino por reconocimiento. Ella miró hacia abajo al suelo, pateó una pequeña piedra con su zapato. No espero nada. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Le indiqué el banco cerca del sendero del jardín. Siéntate un rato si quieres. Pareció sorprendida, luego agradecida, y me siguió. Nos sentamos uno al lado del otro en el banco, la brisa llevando un suave susurro a través de los árboles. Durante mucho tiempo, no hablamos. El silencio no era pesado, era del tipo que solo puede existir entre dos personas que han terminado de fingir. Finalmente, ella se volvió hacia mí y dijo, no creo que alguna vez te di una verdadera oportunidad. Y creo que me perdí por eso. Creo que ambas nos perdimos mucho, dije, pero lo que importa es lo que hacemos con lo que queda. Ella asintió. Estaría bien si me contactara a veces. No dije que sí, no dije que no. Dije, puedes intentarlo. Eso fue suficiente. Cuando se fue, no me sentí tensa ni inquieta, no reproduje la conversación en mi cabeza, preguntándome si había dicho demasiado o demasiado poco. Simplemente regresé a mi jardín, me puse los guantes y volví a plantar. La tierra se sentía suave bajo mis manos. Por primera vez en años, estaba construyendo algo que era solo mío. Y si ella quería caminar junto a él, con cuidado, de vez en cuando, podía hacer espacio, no porque la necesitara, sino porque ya no necesitaba su aprobación. Había encontrado la paz, y estaba eligiendo protegerla. Me desperté con la luz del sol cayendo sobre el piso de madera, más cálida de lo que se había sentido en años. La luz de la mañana tocaba todo suavemente, las cortinas que había cosido a mano, la mesita de noche que Thomas una vez talló para mí, la pequeña pila de libros que ahora me permitía leer sin culpa. Preparé mi té sin apresurarme, el tintineo de la cuchara contra la taza se sentía como un ritmo familiar, que ya no resonaba en una casa que una vez se había sentido demasiado tranquila. Salí al jardín descalza, dejando que la tierra enfriara mis plantas. La lavanda había crecido más, las abejas flotaban perezosamente cerca de las flores, los pájaros revoloteaban entre los árboles, libres y sin molestias. Esta no era la casa en la que había vivido durante años. Era la misma estructura, sí, el mismo techo, las mismas ventanas, pero se había convertido en algo nuevo, algo más suave, algo honesto. Se había convertido en mía, no por el título, ni siquiera por la carta de Thomas o el sello del abogado. Se convirtió en mía en el momento en que me reclamé a mí misma dentro de ella, en el momento en que dejé de pedir permiso para existir dentro de mis propias paredes. Me dirigí al borde del jardín, donde ahora había un banco debajo del árbol de magnolia. Lo había colocado allí semanas antes, después de que se completaran las presentaciones legales finales. Necesitaba un lugar para sentarme, para respirar, para ser testigo de la vida que estaba reconstruyendo. Traje la caja conmigo, la que contenía todas las notas que Thomas me había escrito a lo largo de los años, tarjetas de cumpleaños, pequeños trozos que dejaba en el mostrador, la carta que venía con el fideicomiso. Los extendí sobre mi regazo, dejando que la brisa meciera los bordes. Él me había fallado de muchas maneras, me había dejado sentir invisible, había permitido que otros me humillaran sin interponerse en su camino. Pero también me había dejado esto, estas palabras, esta casa, esta silenciosa admisión de que yo había importado más de lo que alguna vez dijo en voz alta. No necesitaba perdonarlo para sentir paz, no necesitaba aferrarme al dolor para sentir poder. Solo necesitaba decirme la verdad a mí misma. Sobre todo, pensé en quién era al principio de todo esto, una mujer que pensaba que ser paciente era lo mismo que ser amada, una mujer que daba y daba hasta que su propio nombre comenzaba a desaparecer en el dar. Ahora la miraba con compasión, no con lástima. Ella no sabía mejor, pero sobrevivió el tiempo suficiente para aprender. Guardé las notas en la caja y la coloqué en el banco a mi lado. Luego miré el jardín. Mucho había crecido, y mucho más crecería. En las semanas posteriores a la visita de Vanessa, había enviado 2 tarjetas más, cortas, sin disculpas, solo actualizaciones. Mencionó que se estaba mudando a un pequeño apartamento en el centro, había adoptado un perro rescatado,
Estaba pensando en ser voluntaria. Todavía no había respondido, no sabía si lo haría, pero no me sentía fría con ella. Simplemente me sentía clara. Algunas personas llegan a tu vida para enseñarte límites, algunas se quedan demasiado tiempo, algunas se van sin previo aviso, y otras, como Vanessa, regresan, no para la redención, sino porque el tiempo ha suavizado los bordes de su ego. Había hecho las paces con todo eso. Me levanté del banco, me sacudí la tierra de las manos y volví a entrar en la casa que me recibió no como la esposa de alguien, no como la madrastra de alguien, sino como una mujer completa que finalmente había hecho espacio para sí misma. Me detuve en la entrada y miré el espejo del pasillo. No parecía más joven, no parecía más fuerte, pero parecía honesta, presente, como alguien que había luchado por la paz, no en voz alta, sino plenamente. Si hay algo que he aprendido, es que el silencio no siempre es rendición. A veces, el silencio es el comienzo de algo sagrado, un límite, una decisión, un cambio, una mujer que se aleja sin cerrar la puerta de golpe, y luego un día regresa y la cierra tras ella, no para mantener a los demás fuera, sino para finalmente dejarse quedarse, para siempre.